consentidores, tiernos, con mucha experiencia y sabiduría, el 16% de los adultos mayores en México sufre rasgos de abandono y maltrato, según el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía refirió que en el 2022 residían en México poco más de 15 millones de personas de 60 años o más, que representa el 12% de la población total. Pese a que los adultos mayores son una pieza fundamental en las familias, el 20% de ellos viven en soledad y olvidados por sus familias. Creo que estamos un poco abandonados. En muchos aspectos, los jóvenes son irrespetuosos con los mayores. En México, casi 3 millones de personas adultas mayores, es decir, el 20% del total, no están afiliadas a alguna institución de servicios de salud, vulnerando aún más su condición, ya que afrontan con mayor frecuencia enfermedades crónicas degenerativas. El INEGI refiere que durante el primer trimestre del 2021, solo el 29% de los adultos mayores tenía alguna actividad económica y la gran mayoría de ellos labora por cuenta propia. No es tan buena, no tienen los suficientes apoyos que deberían de tener como personas mayores, que sí los ayudan a salir adelante, pero no a todos, no a todos. Sí, un poquito mejor. Sí estoy contenta porque lo que nos da nos ayuda. Nos ayuda a todos nosotros los viejitos. Sí. Pues la misma pandemia y la situación económica está afectando a los padres de familia. Pues muchas veces los papás, que son los abuelos de esos niños, tienen que entrar a hacer alguna salvamento, ¿no? En cuidados, a lo mejor hasta en ingresos para ellos, ¿no? Este 26 de julio es el Día Mundial de los Abuelos. Se festeja en la gran mayoría de los países de Latinoamérica, aunque en México se celebra el 28 de agosto. La gran mayoría de las personas tenemos buenos recuerdos con nuestros adultos mayores. De mi abuelo paterno, muy buenos recuerdos. ¿Cuál es la anécdota más bonita que tiene? Es que tuvo todas. Era un hombre muy lindo, muy consentidor, muy apoyador en todas mis cosas. Fue una gente importante en mi vida. El Día del Abuelo busca darle a los adultos mayores el lugar que merecen dentro del núcleo familiar y recordar que son pieza clave en la sociedad. Verónica Macías, Heraldo Televisión. Ahí está. Qué belleza, ¿va? Sí, sí. Qué belleza hablar de los adultos mayores, los viejos, los ancianos, como les quieran llamar. Pero ahorita te decía que para mí, los hijos que alejan a sus hijos, o sea, a los nietos de los abuelos, o que no les dan la oportunidad de tener cerca a los abuelos, hacen un gran daño a las familias. Porque yo creo que tener al abuelo cerca es una verdadera maravilla. O sea, un abuelo tiene que estar siempre cerca de sus nietos. Sí. Las abuelas, los abuelos, parecen una cosa increíble. Cada historia es distinta. Sí, claro. No todos los abuelos son... Yo no tengo buenos recuerdos de mis abuelos, por ejemplo. Sí, sí. Pero bueno, no vengo a hablar de mí, venimos a hablar de los abuelos. Pero está padre. De los adultos mayores. Y hoy nos acompaña Ana Gutiérrez, la licenciada Ana Gutiérrez. Ella es coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior del Instituto Mexicano para la Competitividad, porque lo que queremos hablar y analizar en detalle hoy es pues a qué realidad se están enfrentando hoy los viejos, los abuelos en México, y qué nos espera los que vamos para allá, Ana. Bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Qué tema, no? Porque sí, hay mucho amor por los abuelos, pero también hay mucho abandono. ¿Cómo está la cosa? Mucho amor, especialmente en México, ¿no? Porque sabemos que además pues tenemos una red de seguridad social que no es la mejor, entonces los abuelos y los viejitos, como dices, la gente, los adultos mayores de más de 60 años, tienden a depender más de sus familias, ¿no? Entonces, hoy en día, en el último censo de 2020, tenemos como 15 millones de adultos mayores, que se triplicó en 30 años. Del 90, que había 5 millones, ahora tenemos 15 millones. Y como dice Alejandro, viene un tema, porque para el 2050 se va a duplicar otra vez. Vamos a tener 30 millones de adultos mayores y se va a ir haciendo un desbalance entre la cantidad de gente que está ya en edad avanzada
respecto a los jóvenes, ¿no? Ahorita tenemos como 50, poquito menos de 50 adultos mayores por cada niño o niña que hay en México, y este número va a subir, ¿no? Ahorita son solo 12% de la población, se van a volver 20% de la población, y este tema pues tiene muchas repercusiones porque, como les digo, la red de seguridad social no es fantástica. Tenemos un alto nivel de informalidad, lo cual significa que el acceso a las pensiones no va a ser generalizado, no está generalizado ahorita. Sí, alrededor de 7 de cada 10 adultos mayores tienen acceso a alguna pensión, pero muchas de esas son pensiones por parte de programas sociales que tienden a tener niveles muy bajos de ingreso, ¿no? Y hay una parte, sí, como 40% de los adultos mayores que tienen pensión por jubilación, y esta sí es más elevada, pero por lo que hemos visto en el cambio del sistema de pensiones, como ya la gente de mi edad, no todos tienen acceso, cambió el esquema, tienes que cumplir ciertas características, número de semanas de haber trabajado formalmente, pues esto va a ir disminuyendo, ¿no? Va a ir disminuyendo el acceso a las pensiones, y pues esto tiene repercusiones para la pobreza, para el gasto que el gobierno tiene que hacer en términos del cuidado para adultos mayores. Sí, porque además hoy en día, aparte que no somos un país, como lo decía Alejandro al principio, que tiene esta cultura del ahorro y de la prevención, hoy en día ahorrar también muchas personas te lo dicen. Así, ¿y cómo quieres que ahorre, Paulina, con lo que gano y con lo que ha subido, ¿no? Y la inflación que tenemos. O ahorro, ¿no? Sí, o cómo o ahorro. Sí. Entonces de repente es, no, pero ahorra 10 pesos. Sí, y con 10 pesos me muevo en el transporte, ¿no? Entonces, esto se vuelve bien complicado cuando vemos que, como lo dices, en el 2050 va a haber 20 millones. ¿20 millones? 30 millones de adultos mayores. Y es un tema en el que no tenemos conciencia, es decir, las generaciones que todavía no llegan a ese momento no adquieren la conciencia de prepararse para cuando llegue, ¿no? Y creo que es un tema de balance entre conciencia y, como dice Paulina, disponibilidad y capacidad de hacerlo, ¿no? Recordemos que hay más de 40% de la población ahorita que está en pobreza laboral, y pues eso significa que apenas si tienen para cubrir la canasta básica o no tienen, ¿no? Entonces es difícil pedir que esta proporción de la población, gente que está más vulnerable, que tiene menos acceso, dedique una cantidad pequeña, aunque sea, al ahorro para el futuro, ¿no? Además del tema que tenemos de las pensiones y el acceso a las instituciones financieras, ¿no? La inclusión financiera también tiene mucho que ver con cuánto puedes ahorrar, porque es diferente ahorrar en tu colchón en un dinero que se va a depreciar. Porque estamos en el peor de los mundos, parece. Es decir, un sistema de pensiones quebrado. Sí. Y que financieramente pinta para empeorar. Un mercado laboral prácticamente cerrado para las generaciones de gente mayor, gente de adultos, ancianos. Un sistema de salud muy deficiente. Y aparte no tenemos la conciencia. Conciencia, exactamente. La conciencia social. No somos, en las calles no están listas, o lo que está destinado no para gente así no lo respetamos. Exactamente. No es un ambiente empático con el adulto mayor, ¿no? Y hay muy pocos lugares donde, por ejemplo, ahora los vemos que les dan trabajo a lo mejor de cerillos o no. Vemos que hay lugares que están tratando de darles esos trabajos, pero no tenemos esa conciencia. Sí, y esos trabajos pues no pagan bien. No. O sea, realmente hay una comparación que suena contraintuitiva y suena rara, pero cuando tienes adultos mayores que están en la población ocupada, ellos tienen más pobreza que los que no están en población ocupada. Enfrentan mayor pobreza que el grupo de adultos mayores que no trabaja, que no está participando en la economía, y esto se debe a que esa proporción de adultos mayores que tiene que trabajar, y digo tiene que trabajar porque no reciben otros ingresos de pensiones del gobierno o de pensiones por jubilación, tienen que trabajar para tener algo de dinero, y ese algo de dinero no les alcanza. Entonces, también en lo que dicen ustedes del sentido de conciencia, un sentido más holístico de lo que implica tener un sistema de cuidados para los adultos mayores, hablábamos de los asilos, ¿no? Eso es importante también para la calidad de vida de los adultos mayores. Y que no todos los asilos tienen estas, pues ¿cómo se llama? Las condiciones para atender a los ancianos, ¿no? Las condiciones, muchos no tienen acceso, pues, tienes que pagar para irte a un asilo. Y no hay esta cultura de centros comunitarios, de lugares a donde los adultos mayores puedan ir, ejercitarse, porque eso también tiene implicaciones para la salud pública, ¿no? Un adulto mayor que se ejercita, que baila, que va a su clase de pintura, que tiene diferentes actividades, va a tener menos problemas de salud conforme vaya avanzando en su vejez. Y no es generalizado eso en los estados, ¿no? De repente sí vemos en ciertas alcaldías en la Ciudad de México que abren este tipo de actividades, pero no hemos hecho una inversión en infraestructura importante en ese sentido
que afecta a la salud y también al bienestar de los adultos mayores. Ustedes, Ana, les recuerdo que estamos platicando con la licenciada Ana Gutiérrez, coordinadora de Mercado Laboral y Comercio Exterior del IMCO, el Instituto Mexicano para la Competitividad. Ustedes aquí en el IMCO ven que existen políticas, me choca la palabra, el término políticas públicas, me choca, pero bueno, que existen políticas públicas pensadas para estas generaciones de próximos viejos que van a necesitar muchas cosas que hoy no hay o que hay de manera muy deficiente. Digamos, acciones públicas o una visión desde el gobierno, para no decir políticas públicas. Pues hay cierta conciencia, en particular en el tema de las pensiones. Sí estamos conscientes, el gobierno y la gente que está en instituciones como el IMCO, de que hay que cambiar ahí, ¿no? Hay que cambiar, hacer una reforma importante, no solo en el sistema de seguridad social, pero también en cómo vamos a ir otorgando pensiones. Sí vemos la ola que viene en unas décadas, pero también creo que es importante hacer un ajuste en los programas sociales que tenemos para ahorita y para los adultos mayores que van a irse integrando, como digo, de aquí al 2050 para duplicar esa cantidad de 15 millones de adultos mayores. Porque ahorita sí hicimos un cambio en el programa de pensiones para adultos mayores, que ahora tiene la palabra bienestar en el nuevo esquema, y se duplicó la cantidad de dinero que le dan, pero precisamente no tiene incluido este otro tema de como una visión más holística, que no nada más sea dinero. Y, bueno, y además de que no solamente sea dinero, si ustedes se fijan, claro, para los niños hay muchísimos lugares donde puedes sumarte, ayudar, apoyar, ¿no? Hay muchas instituciones que está increíble. Pero para los adultos mayores hay muy pocos lados donde te puedas acercar y apoyarlos de alguna manera, ¿no? Aunque sea con tu tiempo, comida, llevarles alegría, lo que quieras, ¿no? Sí, y ahí tiene que ver también mucho la necesidad de un sistema de cuidados nacionales, porque también en niños hay ciertas deficiencias, no estamos del todo bien, de acuerdo, como sí, no. Hay muchas que ya instituciones, no pero hay necesitamos deficiencias. hacer nada para ayudar al cuidado de los niños, pero este sistema de cuidados puede también ayudar muchísimo a la competitividad, pues estoy en el IMCO, tengo que hablar de eso, y también a la participación económica de la población. Las mujeres son las que principalmente se dedican al cuidado de niños y de adultos mayores que están en la familia, ¿no? Alrededor de 20% de los hogares del país tienen al menos uno, si no es que más, adultos mayores, y son las mujeres las que se tienen que dedicar, en lo general, a cuidarlos cuando necesitan apoyo. Alrededor de más de 1 de cada 10 adultos mayores ya dicen ellos mismos que necesitan ayuda para llevar a cabo sus actividades ¿Desde qué edad diarias. es un adulto mayor? Desde los 60. Entonces, ahí hay diferencias, ¿no? A los 60 no necesitas tanta ayuda para bañarte, pero a los 85 chance ya. Sí, yo creo que lo importante sería apelar a la prevención, ¿no? De todos los que nos están escuchando también y decir, bueno, necesitamos nosotros hacernos un futuro mucho mejor para que cuando lleguemos a esta edad, pues tengamos una vida mucho más plena y más segura. Por eso empezar a ahorrar, empezar a buscar la manera de encontrar estas instituciones. Sí, empezar a ahorrar, que también el gobierno haga ahí cambios en lo que provee este sistema de cuidados que pues, podría ayudar a quitar la presión sobre la gente y también las mujeres que quieren trabajar pero no tienen tiempo porque tienen que dedicar al cuidado de sus familiares. Que no está mal, ¿no? Estamos en México, siempre somos muy cercanos en las familias y nos gusta cuidar a nuestros mayores, nuestros abuelitos, pero pues también se tiene que hacer voluntariamente, ¿no? No se tiene que volver una carga que evita que tú como mujer o tú como persona quieras trabajar y no puedas porque tienes que cuidarlos, ¿no? Entonces, De acuerdo. hay cambios que necesitamos en la salud pública para que lleguen bien a la edad avanzada. Hay cambios que necesitamos en la inclusión financiera y el acceso a pensiones para que tengan dinero y no tengan que depender económica totalmente de su familia. Para terminar, Ana, ¿hay alguna, digamos, un ABC de lo que debemos hacer hoy para tener una mejor vejez? Creo que, en primer lugar, lo que tenemos que hacer es cambiar un poco la manera en la que implementamos los programas sociales, ya no nada más dedicarnos a transferencias, démosle dinero a estos adultos mayores, porque a veces no es suficiente aumentar la infraestructura de programas y la conciencia comunitaria que viene con ese tipo de políticas. También muchísimo el tema de pues, fomentar un poco más el ahorro y para eso necesitamos aumentar los ingresos, ¿no? Porque como les decía, si no tienes ingresos, pues todo se va a tu comida. Es un círculo, ¿no? Sí. Es un círculo enorme, pero que tenemos que empezar cada quien por pedacitos y, pues bueno, también el gobierno implementar estas acciones, ¿no? Sí. Ana, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Ana, por haber estado con Gracias por nosotros. Y la ustedes. pregunta que les estamos haciendo hoy para que nos llamen a WhatsApp y nos digan si están haciendo algo
para preparar su vejez. Y ya tenemos ¿Están preparando muchos su vejez? comentarios. Sí. Ya hay mucha gente que dice que invertir, dice Radix, invertir en bienes raíces lo que se pueda. Eric nos dice, trato de invertir 10 pesos diarios, ahorrarlos. Ok. 10 pesos diarios, lo que Sí, sea, sí. hay que hacerlo. Dice, cuando empecé a trabajar desde los 19 años, me inicié en el ambiente del sector asegurador y es parte de la cultura, el ahorro y la prevención para procurar en la medida de lo posible tener una vejez tranquila. César Fonseca dice, ya es una prioridad, se acabaron los tiempos donde los abuelos heredaban a sus 8 o 10 hijos, ahora nuestros padres no están en posibilidades, así es que hay que invertir, aunque sea 10 pesos diarios. Sí. ¿No? O sea, así dice aquí Edgar Núñez, claro, tengo un seguro de ahorro. Bueno, pues aquí hay mucha gente que nos dice que sí, Qué bueno, qué bueno. pero hay mucha Pero otra que no lo ha hecho. Que no, y el chiste es entonces hoy, pues adquirir la conciencia. No importa que digan, es que yo no he hecho nada y tengo tantos años. No importa, hay que Empieza empezar ya. Hay que empezar a hacerlo ya. Así que llámenos al 56 24 10 47 10 en el WhatsApp. Díganos ahí lo que quiera sobre la pregunta del día o sobre lo que nos quiera contar. Por supuesto, 56 24 10 47 10. ¿Y sabes qué? Vamos a hablar en los siguientes días, aquí en esta mañana, sobre qué tenemos que hacer para envejecer mejor. Sí, está bueno. Ya Ana nos dio algunas ideas, pero desde el sector gubernamental y demás. Pero ¿qué tenemos que hacer en lo individual? Claro, y ¿Qué tenemos que mentalmente, hacer ¿qué tal, exacto, no? en materia de salud, por ejemplo, ¿no? Sí. ¿Cómo debemos preparar nuestra vejez? Ejercitar la mente, el cuerpo, qué es lo que vamos a hacer, y lo vamos a ir platicando con ustedes.